La Conferencia General de la Iglesia de Dios presenta Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Sea usted bienvenido. Amada Iglesia de Dios y todos aquellos quienes nos oyen, es un gusto saludarles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Paz a vosotros. El diácono Cruz Rodríguez les saluda, deseando que podamos estudiar este mensaje escrito por nuestro hermano ministro Bulmaro González Hinojosa en el mes de julio a septiembre de 2006 con el título La oración de Daniel, una reflexión para todos. ¿Qué impulsó a Daniel a orar? Era una época crítica para el pueblo de Judá, cuando Darío, el Medo, comenzó su reinado. Babilonia, que había sido el instrumento que usó Dios para la cautividad, había caído, y los 70 años que Dios había anunciado que serían de duración del castigo, casi ya habían transcurrido. Pero vemos que Daniel estuvo ocupado en la lectura de la palabra de Dios. Dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, el cual fue puesto por rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años, de cual habló Jehová al profeta Jeremías, que había de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. Daniel 9, 1 al 2 y Jeremías 25, 11 al 12. Qué gran presunción es la de los críticos de hoy en día, cuando se ocupan en negar la palabra de Dios que vino a Jeremías y a otros profetas, cuando a un hombre tan notable como Daniel sabía que la palabra del Señor en realidad les vino a ellos lo mismo que a él. Daniel fue escudriñando la palabra de Dios, que quedó tan profundamente interesado, aun siendo él profeta, altamente favorecido del Señor, sentía esa necesidad de investigar lo que los otros profetas anteriores a él habían dicho, y la palabra del Señor misma le hizo acercarse a Dios, revelándole sus pensamientos y sus santos propósitos. No tuvo necesidad de comunicación especial con respecto a la duración y la terminación de la cautividad en Babilonia. Ya Dios había dado una revelación respecto al caso, lo mismo que en lo referente a la misericordia que tenía guardada para Jerusalén. Por consiguiente, el profeta no acudió a Dios en busca de una revelación nueva, sino que la leyó tal como Dios había dado ya en sus libros. Ese es un principio de importancia sin límites. Ha habido y hay todavía gentes extraviadas que creen que Dios todavía concede revelaciones y que directamente las reciben, pero Dios ya ha dado una revelación completa referente a eso mismo, referente a nosotros, referente al futuro y a las cosas que han de venir. Y Él ahora espera que nosotros estudiemos esa revelación ya completa y que la creamos. Evangelio de Juan 5, 39. En su palabra conocemos sus propósitos y vivimos en un tiempo muy crítico, cuando Dios cumplirá muy pronto sus promesas y llevará a cabo sus propósitos. Cuán diligentes deberíamos ser en el estudio y la comprensión de la Escritura de Dios. Daniel, después de leer en los libros y en Jeremías con respecto a las promesas tan llenas de gracia que Dios había hecho a Jerusalén, se acercó a Dios. Pudo haber anunciado su descubrimiento al pueblo, pero antes se volvió al Señor en oración. Esto es un sabio ejemplo para hoy
que cuando hayamos entendido el mensaje que buscamos para la iglesia, lo primero que debemos hacer es agradecer al Señor que nos lo dio. Daniel sabía que Babilonia había sido conquistada y que Ciro, el persa, era el rey que había de dar el mandamiento u orden a reedificar a Jerusalén. Isaías 44:28. Y luego, como profeta, él buscó el rostro de Dios para interceder por su pueblo, y a quien amaba tan profundamente. La oración verdadera debe tener como fundamento la palabra de Dios. La oración, esa oración que elevó Daniel al Dios vivo, es una de las más notables de la Biblia. Al leerlo, se siente todavía su gran fervor y sus calurosas súplicas profundas, humildad, confesión de pecado y de fracaso que conmueve a todo creyente espiritual. Lea detenidamente la oración de Daniel en los siguientes versículos. Daniel capítulo 9, del versículo 3 al 19. En la más profunda humillación, el gran hombre de Dios se acercó a su Señor. Lo primero que vemos es que hizo confesión del pecado. Oré a mi Dios y confesé. En toda esa oración vemos cuán de lleno Daniel se apropió los pecados, la culpa, la vergüenza, el juicio del pueblo de Dios. Esto es muy digno de notarse. Como vimos en el primer capítulo, fue llevado a Babilonia cuando era todavía bastante joven y que pertenecía aún en aquel tiempo al elemento creyente y temeroso de Dios de aquella nación. Sin embargo, habla de los pecados de la nación, de su rebeldía, de su transgresión de la ley y de sus hechos perversos, como si le perteneciera a él mismo. De todos los justos de la Biblia, Daniel parece el más puro. Las faltas de Abraham, de Moisés, de David y de otros constan en la Escritura, pero a Daniel aparece sin falta alguna. ¿Hasta dónde la narración nos lleva? Daniel fue un hombre perfecto, profeta Ezequiel 14:14. Por supuesto que era hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros, y por lo tanto era pecador, pero en todo, este anciano y devoto siervo de Dios, con tal historia de lealtad a su dueño y a sus santas leyes, confiesa todos los pecados del pueblo y la maldición y la vergüenza que se acarrió como si fueran de él. Hemos pecado y hemos obrado inicuamente. Estas son algunas de las expresiones que usó en sus plegarias. La confusión de rostro, la vergüenza y el reproche, la maldición y la ira también, todo lo hace suyo. Bien podemos ver en Daniel un tipo de nuestro Señor Jesucristo, el cual llevó los pecados de su pueblo sobre sí mismo y los confesó como suyos. Daniel, amando con pasión a su pueblo, sabiendo la causa de toda la confusión de rostro y todas las cosas que había hecho, se identifica con él en todo lo que sucedió. El pecado de su pueblo es su pecado, el fracaso es suyo también, en lugar de excusarse de alguna culpa de lo que había ocurrido en toda la nación y de lo que cayó sobre ella con motivo de su apostasía. Él se incluye en el número de los delincuentes. Esa actitud complace a Dios. De todo esto podemos sacar provecho nosotros. En vez de jactarnos, como se oye a menudo entre los creyentes, diciendo:
Nosotros somos el pueblo escogido. Nuestro círculo estrecho de asociación es la Iglesia de Dios sobre la tierra, en la cual no hay falta. En lugar de eso, nosotros también, como Daniel, debiéramos confesar la culpa de la cual todos somos partícipes y en profunda humillación buscar la faz de Dios, confesando nuestros pecados. Eso es el camino hacia la bendición. Daniel ruega por la nación, por la Jerusalén santa, por el santuario, por la ciudad desolada que lleva el nombre del Señor. Él recuerda que Israel es su pueblo, que aquella es su ciudad, es su santuario, y suplica a Jehová que su ira y su enojo se retiren, que haga su rostro brillar sobre el santuario, que incline sus oídos, que abra sus ojos, que perdone y que no tarde. Es esta una gran plegaria de confesión e intercesión. Analizando nuestra condición espiritual y comparándola con la que vivió Judá en el tiempo de Daniel, podemos ver que es lo mismo, ya que el pecado ha invadido nuestro corazón y nuestra fe es más pequeña. Daniel buscó a Dios en oración y ruego, y nosotros también lo debemos hacer por el bien de la Iglesia de Dios. Evangelio de Lucas 21, 34 al 36. Mantengámonos, vamos a mantenernos en la comunión con la Iglesia, presentándola delante de Dios, uniendo nuestra petición a favor de todos los hijos de Dios, así como lo hizo Daniel. Que Dios me los guarde y esperando que esto sirva de reflexión. Paz a vosotros. La Conferencia General de la Iglesia de Dios presentó Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Que Dios le bendiga. Paz a vosotros.